Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. El día de hoy con un tema: gozaos en la adversidad. En los sufrimientos, gozaos. Gozaos en la adversidad. Un testimonio del apóstol Pablo, aquel siervo del Señor que persiguió a nuestro Señor a través de los discípulos, a los primeros cristianos, pero que después de ello él mismo testifica a Timoteo diciéndole: yo mismo siendo perseguidor de la iglesia, Dios me tuvo por fiel para su ministerio. Inclusive dice esto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Qué hermosos conceptos de un hombre que padeció por servir a nuestro Dios. De hecho, cuando se negaba que él era apóstol de Jesús, él en su defensa, según el libro de la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 11, nos dice: son apóstoles, y empieza a decir una serie de circunstancias: azotado, herido, etcétera, etcétera. Todo lo que había sufrido, dice: me tienen por loco, ténganme por loco, pero aquí está. Y nos enseña todo lo que había vivido en Cristo en sus adversidades por servir al Señor. Llegó a decir en un momento determinado Pablo: prisionero de Jesucristo, porque estuvo en muchas prisiones. Ahí está la historia de Hechos capítulo 16, cuando oraba a medianoche y salió de la prisión y de la cárcel. Bueno, ese apóstol escribe a los filipenses y les dice de esta manera, según el capítulo 2 de la carta a Filipenses, versículo 18. Y asimismo dice: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice: asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y vuelvo a decir la frase: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando escribió esta carta el apóstol Pablo, estaba preso, estaba en las prisiones. Cuando Dios también le habló a Jeremías y le dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, estaba en la prisión. Las grandes promesas de Dios para su pueblo es que cuando estamos en adversidades, como en estos casos estaban en la prisión tanto Jeremías como el apóstol Pablo, Dios estaba con ellos. Y les decía, y pueden leer Jeremías, dice que estando él en el patio de la cárcel, Dios le habló y le dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se lo dijo estando en la prisión. Pero también ese versículo 6, cuando le dice: yo les traeré medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz, se lo dijo cuando estaba en la prisión. Bueno, el apóstol Pablo estuvo en la prisión. Cuando escribió esta carta a los filipenses y cuando les dijo: regocijaos conmigo y gozaos conmigo, en el capítulo 4 también se los repitió:
por allá el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, les dijo, regocijaos en el Señor siempre, os digo otra vez, regocijaos. Y luego les dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Él les daba gracias por estar preso, pero los cristianos usamos otros términos, y cuando digo usamos me trato de involucrar, aunque evito yo usar esos términos. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice, dando gracias. Pablo el apóstol, en medio de las adversidades, dice que nos gocemos y nos regocijemos. Son consejos que no se dan ahora, sobre todo cuando se habla de la iglesia que camina en lo sobrenatural. De tal manera que si un hermano cristiano le dice a otro, estoy padeciendo esto, fíjate que estoy pasando esto, no aplican los conceptos que nuestro Señor Jesucristo estableció. ¿Cuáles son estos conceptos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y guardo hasta cierto punto un silencio para que lo reflexionemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. A donde te estás congregando te están enseñando mal, porque nosotros fuimos llamados para ser campeones y la victoria nos pertenece y Dios nos ha de guardar. Los superhombres en fe, pero que son más falsos, que cuando tienen la adversidad, como aquellos globos que se rompen y explotan y estallan. Qué triste, qué triste. El apóstol Pedro también nos enseña y nos dice que es imposible que no vengan adversidades, pero de todas ellas nos ha de librar el Señor. Y también lo dijo el apóstol Pablo, como ahorita estoy compartiendo. Tan es así que dice que estaba en la prisión. Algunos niegan esto, pero el mismo apóstol Pablo en el primer capítulo del libro de Filipenses nos enseña y nos dice en dónde estaba. Dice, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 1, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y en la confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. Sigue hablando el apóstol y en el capítulo 2, en ese mismo capítulo 1, nos dice en el versículo 2 en adelante, quiero que sepáis, hermanos, que de las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando escribió esto de que se regocijen y que se gocen y que den gracias, etcétera, etcétera, ahí nos está diciendo que estaba en la prisión. Nos gusta mucho el pasaje del apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 4, cuando dice, mi Dios suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esa carta, estaba padeciendo en la cárcel, estaba en la prisión, pero hoy los cristianos, vuelvo a repetir, ¿a dónde asistes? No, salte de ahí, porque eso no es de Dios. La Biblia me enseña que Pablo estaba en las prisiones y alababa y glorificaba y agradecía a Dios. Hechos capítulo 16 lo mencionaba hace unos momentos. Cuando estaba en la prisión lo habían azotado junto con Silas, les habían hecho escarnio, burla, se burlaban de él. Ellos cantaban a medianoche, glorificaban a Dios y sus cantos trato de pensar que no eran de llanto ni de dolor. Mira Dios, cómo me tienes, ay, cómo me estás haciendo padecer. Fíjate Señor, tú me dijiste y me prometiste que me ibas a librar de todos y aquí pues no lo has podido hacer. Creo que te ganaron, te vencieron. No, Pablo no. Pablo dice que glorificaba a Dios y con gozo y con regocijo. Entonces, ¿qué cantos eran? Que demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Posiblemente lo cantaba,
pero posiblemente cantaba, no te dé temor, no te dé temor, no te dé temor a hablar de Cristo. ¿Qué himnología teníamos? Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, y a mis pecados Él perdonó, a su nombre gloria. Él había sido perseguidor de la iglesia. Luego entonces el apóstol, cuando dice gozaos y regocijaos, estaba hablando del triunfo y la victoria que el Señor le otorgaría. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. ¿Qué es lo que sucedió? Según el libro de Hechos, capítulo 16, que vino un terremoto, la cárcel se estremeció, se abrieron las puertas y Pablo salió. Y dice la Escritura, qué hermoso, porque el Señor al librarlo, dice la Escritura que le estaba mostrando lo que también debemos de reconocer. La iglesia que oraba por él recibía la bendición de decir, ¿saben qué? Pablo ya está libre. Oh, Dios nos concedió lo que le estábamos pidiendo. Y se testificaba, a medianoche vino un temblor así, y se abrieron las rejas, y Pablo, y las cadenas se le rompieron, y Pablo salió, y la iglesia se gozaba y se regocijaba, porque el Señor había cumplido su promesa. Pero Pablo les decía, ¿se dan cuenta? En medio de la adversidad, hay que dar gracias, hay que reconocer que hay un Dios que nos puede librar. Si nos libró, nos libra y nos librará. En la carta a los Corintios les escribe esto, dice, de esta muerte. Lo querían matar, pero Dios lo libró de muchas ocasiones. Lo azotaron, ¿cuántas veces? Según el libro a los Corintios, en el capítulo 11, segunda carta a Corintios, capítulo 11, lo dice de todo lo que el Señor le había guardado y le había protegido. Y nosotros al ver todo esto decimos, ay, con tan poquito entonces yo me estoy quebrando. Pues a veces sí, inclusive está titulado Los sufrimientos del apóstol Pablo, pero dentro de lo que dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino con locura. Y luego dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo tengo de qué gloriarme, porque de buena gana toleráis a los que se gozan, etcétera, etcétera. Y luego dice, para vergüenza mía lo digo, pero no para enaltecerme. Dice, son hebreos, yo también, son judíos, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo y digo, más abundantemente en azotes, aquí es cuando habla, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 11, el versículo 23, son ministros de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Peligros de los judíos, dice 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 5 veces he recibido azotes menos 1, etcétera, etcétera. Sufriendo, pero él decía, en medio de todo eso, Dios me ha librado. Y había dicho a los Corintios en la primera carta, Dios me libró, me libra y me librará de tal muerte. Hermanos, confiemos en el Señor, no nos desesperemos. Habrá aflicciones, hay necesidades, sí. Estamos viviendo tiempos de mucha violencia, estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad, estamos viviendo infanticidios, feminicidios, etcétera, etcétera. Violencia por todos lados, se prende televisión, noticieros y muerte, destrucción, pero hay una promesa de Dios
para guardarnos de toda acechanza de mal. Confiemos en el Señor. Esa hermosa experiencia de que confiemos trae como consecuencia triunfo y victoria. Posiblemente tú puedas decir, necesito ese Dios, porque ustedes hablan con una certeza y una seguridad de que pasan problemas, pero van a salir. Te puedo afirmar y decir que así es. Yo mismo he padecido ciertas circunstancias complicadas y difíciles, pero he visto la gracia, la misericordia y el amor del Señor, de tal manera que ha participado de motivarme a la paciencia, y eso nos provoca exaltación y triunfo. Si necesitas de Dios, puedes entregarle tu vida. En esta hora puedes decirle, Señor Jesús, yo en este momento te entrego mi vida, de una manera en la cual no solamente quiero que mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea impregnado de ti, sino que al lavarme, me purifiques con el poder de tu Espíritu Santo y me des de esa capacidad para no doblegarme ante la adversidad, sino que al contrario, en mi espíritu tú pongas ese gozo que el apóstol Pablo experimentó en medio de sus adversidades, de tal manera que pueda tener yo ese triunfo. Y es por eso que te pido que me perdones todas mis maldades. Con pensamientos, palabras y obras he pecado, pero en esta hora te ruego que al perdonarme escribas también mi nombre en el libro de la vida y que sea yo contado en aquellos que no están más en condenación. Gracias, Señor Jesús, porque la herencia espiritual gloriosa tuya me la concedes, y renunciando a la de mis padres, para que sea bendecido hoy y siempre por ti. Amén, amén, amén. Y respecto a los demás, vamos a hacer una oración. Padre, yo te ruego que nos bendigas a todos y cada uno de los que creemos y confiamos en ti. Hay muchas promesas, Señor, que nos has dado, y dentro de ellas está el que claman los justos y Dios los oye y los libra de toda adversidad. Justos no somos por nosotros mismos, sino la justicia que opera a ti por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, porque al justificarnos nos provocas a las bendiciones plasmadas en la Sagrada Escritura. Que todo aquello por lo cual alguien está padeciendo y sufriendo sea revocado, sea cambiado, sea modificado por la grandeza de tu precioso nombre. Bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Y bendice, Señor, a todos, y esta humanidad pueda recibirte de tu grandeza y de tu amor. En Cristo, amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.